Hola, qué gusto estar con Alejandro Águila, un amigo de hace muchos años, Ale, no quiero decir cuántos, pero voy a decir que qué viejos estamos, pero no es cierto, tienes cara de niño, desde que te conozco estás exactamente igual de joven, o sea que en ti eso no queda. Encantado, Mari Carmen. Bueno, pues hemos coincidido en muchos espacios, en muchos lugares, coincidimos en objetivos, en meta y sobre todo algo que nos ha unido mucho es a calidad humana. Así es, y agradezco tu altruismo por querer compartir con personas que muchas veces no pueden pagar un curso o desconocen el tema o piensan que únicamente la tanatología es para muerte y pues no, no va por ahí, ¿no? Es para muchas pérdidas y tú manejas una de las más fuertes que podemos tener los seres en nuestras vidas, que es el suicidio. Pero antes que nada quiero presentar qué es lo que has estudiado, quién está haciendo hasta este momento el doctor Alejandro Águila Tejeda. Él es fundador y director general de INISAC, que es el Instituto Panamericano de Suicidología. Él es licenciado en psicología por la Universidad Intercontinental, con una especialidad en el área clínica con maestría en psicoterapia psicoanalítica, quinto semestre del doctorado en psicoanálisis y ha cursado múltiples diplomados. Es conferencista internacional, perito en criminalística, hipnoterapeuta certificado por la UNAM, creador del Grupo de Apoyo Psicológico a Personas en Riesgo Suicida, miembro fundador de la Asociación Mexicana para la Prevención del Suicidio y del Suicida, es representante de la Red Mundial de Suicidólogos para México, Centroamérica y el Caribe. Ha publicado libros, entre los que encontramos Personalidad de Niños Suicidas, Cómo enfrentar la muerte y Suicidio, la última decisión. Tiene más de 100 artículos publicados en la web, suicidología.com.mx. Está enfocado a la prevención y postvención del suicidio. Él es director de diplomados como Introducción a la Suicidología, Tanatología Clínica, Logoterapia, Calidad de Atención para Adolescentes en Situaciones de Vulnerabilidad y Escuela para Padres. Entre muchas otras cosas que hace Alejandro y que verdaderamente, pues, siempre digo que es un placer conversar con él. Y el día de hoy, pues, vamos a hablar justamente del suicidio, el duelo por suicidio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acompañar, apoyar? ¿Qué sí nos toca? ¿Qué no nos toca? Muchísimas gracias, Ale, por permitirnos estar contigo y lo rico que nos vas a compartir, que va a ser inolvidable porque pues, es el tema, desafortunadamente, en estos tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias, Ale, nuevamente. A ti, Mari Carmen, y pues bueno, de inicio agradecerte la oportunidad de compartir a través de este medio a mucha gente que va a llegarle, que de otra forma, como bien lo dices, no sería tan fácil. Y sí quiero decir que eres innovadora, porque esto poca gente lo está haciendo, Mari Carmen, y hay que validarlo porque creo que es una muy buena oportunidad para llegar a más lugares, más espacios, más personas. Y Entonces, sobre todo, bueno, sí, definitivamente es acompañar, apoyar a estas personas que a lo mejor están en este momento en una situación de vulnerabilidad, pero también que conozcan a los profesionales, porque algo triste que está pasando también, Ale, es que hay mucho charlatán por ahí y no se vale, ¿no? no, definitivamente cuando no se tiene un trabajo profesional, es mejor no involucrarse. Es un daño que le hacemos a las personas y un daño que se hace también quien se enfrenta a este tipo de situaciones. Yo digo que es como un mal cirujano que pues va a estar únicamente dañando, ¿no? Así es. Y bueno, para dar inicio a esta conversación, prepárense todos los que nos escuchan, tengan un cafecito al lado, una copita, algo, porque va a estar muy interesante. Ale, ¿qué es el duelo por suicidio? ¿Qué es un duelo? Sabemos que para todos los tanatólogos la palabra duelo la tienen que conocer desde la definición, desde las raíces, desde el proceso, tipos de duelo, etcétera. Entonces partimos que esta información ya la conocen, Sí, total. pero necesitamos identificar lo que se trata de un duelo complejo, complicado, y que un duelo que muchas personas les cuesta trabajo entender los procesos, los tiempos y sobre todo las situaciones de lo que deja. Cuando hablamos de procesos es que cada persona va a tener un proceso diferente al duelo por suicidio, a diferencia del duelo por otras circunstancias. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando alguien muere por enfermedad, pues podemos decir que le echamos la culpa a la enfermedad. Cuando alguien muere por accidente, bueno, pues el accidente fue el culpable. Cuando alguien muere por homicidio, muerte violenta, pues sabemos que
alguien se involucró o tuvo la responsabilidad de este acto. En el suicidio no. En el suicidio nos cuesta mucho trabajo identificar que quien decide quitarse la vida es pues, realmente, si podemos decirlo, culpable de esta decisión. Yo así lo pongo en mi libro, Suicidio, la última decisión. Esta decisión que se toma tiene obviamente muchas vertientes y fíjate que pues recién llego de Guatemala, donde hicimos un congreso latinoamericano de suicidólogos y efectivamente hubo una unificación de criterios en donde decidimos que la cuestión del suicidio es una decisión autogestiva. ¿A qué me refiero? Nada más podemos nosotros decidir esta situación, nadie puede decidir por ti que te suicides, entonces allí tenemos que partir desde la tanatología, que es una decisión, nos guste o no nos guste. ¿Qué Que eso es lo que encontrar? más le duele a la familia, ¿no, Ale? El saber qué hicimos mal, en qué no acompañamos, en qué nos equivocamos, y hay como mucha culpa, ¿no? Efectivamente, deja dos cuestiones, la culpa y el por qué lo hizo. Yo lo que quiero enfocar, y que para que sea algo bastante didáctico, es decir, que se hace complicado porque las personas no lo digieren, no lo procesan, no lo quieren entender de esta forma como una decisión autogestiva. Y aquí les puedo compartir mucho, Mari Carmen, el que las familias llegan conmigo y me dicen, no, es que él no lo hizo. Así es. Él no pudo haberlo hecho. Entonces, fue homicidio, alguien lo influyó, estaba bajo los efectos del alcohol, a lo mejor mentalmente no estaba bien, o a lo mejor tuvo un problema neurológico. Sí me explico muchas condiciones y situaciones para explicar este tipo de muerte tan compleja. Aquí, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda enormemente el tener la autopsia. Allí no hay pierde, ya se sabe efectivamente qué fue el motivo, la razón, las circunstancias por las que alguien murió, inclusive si estaba o no intoxicado o si fue homicidio o suicidio. Esto nos va a permitir tener claridad respecto al tipo de muerte y partir de allí. ¿Por qué Ale, necesitamos? Sí, perdón que te interrumpa, ¿es importante para la familia comprobar o corroborar que fue un suicidio? sí, necesariamente. Cuando las familias niegan esta condición o buscan otras razones, Maricana, se puede pasar la vida en esto. He tenido Bueno, pacientes de confinado. 20 años. Sí, sí, he tenido pacientes que me dicen, es que no, no, allí la esposa influyó y seguramente la esposa le dijo, o es que alguien entró y lo ahorcó. Es decir, si no hay una peritaje, una autopsia que nos defina, que nos aclare las circunstancias de la muerte, la gente puede negar este tipo de muerte y pensar en otras opciones que no fueron las reales, ¿no? Qué fuerte, porque te quedas como atrapado en la negación. Necesitas como un papelito que te compruebe que fue suicidio de ese tamaño. Oye, Ale, y aquí ya como entre nos, ¿consideras que es uno de los duelos más difíciles de elaborar? Muchísimo más difícil, insisto, porque ¿a quién se le echa la culpa? Y ahí es donde viene realmente el conflicto con los, ahora les llamamos supervivientes. ¿Por qué les llamamos supervivientes? Porque son aquellas personas que están tratando de elaborar un duelo con toda la complejidad y necesitan forzosamente pasar por pruebas muy complejas, muy difíciles, y en este proceso a veces no lo pueden hacer solos y sí requieren, por supuesto, de toda una ayuda tanatológica que permita a las personas irlo digiriendo y procesando. Es en tiempos más tardado, a diferencia cuando sabemos realmente el motivo de muerte. Okay. ¿Qué otras diferencias puede tener un duelo por suicidio a cualquier otro duelo? Básicamente es el no tener a que echarle la culpa o hay otros factores, Ale. Es que es una culpa que le llamo yo entrampada. Le llamamos entrampada porque es una culpa por acción o por omisión. Es decir, la gente dice, es que yo hice esto y a lo mejor por eso decidió quitarse la vida. O dejé de hacer esto y por eso se quitó la vida. En esta condición entrampada y por lo que se hace complejo a diferencia de otro tipo de muertes, es porque hay que explicarle a las personas que aparte de ser una muerte autogestiva, esta decisión que toma la gente es una decisión producto de un impulso. Y para quienes nos están viendo y escuchando, ahora sí que anoten,
allí la situación de la impulsividad sí cobra especial importancia. Wow. Ejemplo, ¿qué les decimos a los papás, a los familiares de alguien que se suicidó? Que esta decisión impulsiva tiene que ver con lo que vivieron y sintieron en los últimos momentos. Esto es, los factores precipitantes, pero hay factores predisponentes. Hablamos del perfil de la personalidad suicida, que con mucho gusto lo comentamos más adelante, pero cuando la gente entiende estos dos factores, ya empieza a bajar un poco la angustia. Es decir, alguien, y les voy a poner un bonito ejemplo, que tiene unos papás terribles y agresivos y violentos y abandonadores y maltratadores, abusadores, vamos, papás de lo peor, y no se suicida. Uh-huh. Alguien que tiene una vida que la vemos desde afuera, pues agradable, familia integrada, bonita, funcional, etcétera, y sí se suicida. Entonces ahí dices, bueno, ¿qué pasó? Efectivamente, pueden existir factores precipitantes y predisponentes. En el predisponente tiene mucho que ver la personalidad suicida. Y el precipitante es ese efecto de impulso, de shock, de cortocircuito, como me lo dicen algunos pacientes, en donde, Alejandro, no sé qué me pasó, pero en ese momento decidí, lo que yo quería es dejar de sufrir, ya no sentir. Esto es lo que me refieren los pacientes que lo intentaron y no lo lograron. Más adelante nos vas a hablar de esta personalidad suicida, etcétera, ¿verdad? Características para Sí, que sí. audiencia se entere, porque creo que es súper interesante. Entonces, nada más, como reiterando esta parte del duelo. El duelo, a pesar de que me he hartado de hablar de que la concepción del duelo, como se veía con anterioridad, nada que ver, porque un duelo no es un estadio, una fase, una etapa, sino que son personas que viven los duelos de manera personal, de manera independiente, pero sí hay ciertos patrones que se pueden repetir y que nos pueden servir como una guía. Pero dura más por suicidio, Ale, con tu experiencia, o puede durar exactamente igual que cualquier otro duelo por muerte. Bien, si revisamos los mismos autores, bueno, tú eres autora de muchísimos de estos libros, sabemos que hay discrepancias, ¿no? Se hablan desde 6 meses hasta 2 años y algunos hasta más. Entonces, ahí sí depende mucho el autor con el que tome uno esta nota. Sin embargo, hemos encontrado que la dificultad en el proceso de duelo está en la dificultad de entender qué es el suicidio. Explico. Cuando alguien muere por otras circunstancias, dices, pues sí, murió por cáncer, pero algo sabemos del cáncer. Claro. Y el cáncer es el responsable de esta situación. Cuando se trata por suicidio, viene incluido muchas cosas que nosotros enseñamos en nuestros diplomados y son los famosos mitos. Sí. Créeme, Mari Carmen, los mitos realmente destruyen mucho esta visión positiva, podemos decirlo de alguna forma, o esta visión de aceptar una condición, porque hay el mito de que se va a ir al infierno, que es pecado. Que para los que nos escuchan, los mitos son esas creencias que nos vamos haciendo ante determinadas situaciones, ¿no? Y el suicidio, detrás del suicidio hay muchos, ¿sabes? Muchos. Sí, sabemos que el mito es una idea, una creencia que de tanto repetirse, luego la tomamos como valedera. Allí es donde necesitamos ir educando, informando y respondiendo a esta pregunta, si es más difícil, más complejo, más largo, sí, porque se requiere hacer un llamado a el intelecto, a la comprensión, a la racionalización de los hechos. La familia de un suicida lo que lo está afectando, deteriorando, deteniendo, es lo que siente. Y sus sentimientos están insertos de muchas creencias y mitos que no son reales. Entonces, por ejemplo, Ale, por ejemplo, tú que eres un experto en el tema, para que entendamos más. Sí, hay muchos mitos. El primero de ellos, que es, creo que pesa mucho por la cuestión religiosa que tenemos en México y en Latinoamérica, sí es la cuestión de el pecado y si la persona se va a ir al cielo, al infierno. Esta condición pesa mucho. Otro de los mitos es que es una situación en donde la persona no quería hacerlo, pero la depresión forzosamente lo llevó a, ¿no? Y no todos los suicidas estaban deprimidos y no todos los deprimidos se quieren suicidar. Entonces ahí hay que ir informando y educando. Y un tercer mito que vemos con mucha frecuencia es que el suicida sufría mucho y tenía una vida nefasta, una vida de mucho dolor, de mucha angustia, una vida que no querían vivir o no
el dolor o el sufrimiento que tuvo no le permitió disfrutar la vida. Y tampoco es así, Mari Carmen. A alguien que decide quitarse la vida es porque en ese momento sintió mucho dolor, sufrimiento y desesperanza. Pero si revisas, y yo le puedo hacer con quien lo intenta y no lo logran, pues no, obviamente hubo momentos felices, momentos de alegría, momentos de entusiasmo, momentos de mucha ilusión, y bueno, pues ese momento de desilusión y desesperanza es lo que los lleva a la acción. Y que si quizá pasara un poco más de tiempo todo sería diferente. ¿Es esto así, Ale? Claro, y fíjate qué buen punto pones, porque decimos que la decisión de quitarse la vida es una decisión definitiva para un problema temporal. Entonces, eso hay que enseñarle a los pacientes que deciden quitarse la vida o piensan en quitarse la vida, porque es una decisión definitiva y el problema que están atravesando puede resolverse. Entonces, aquí el segundo tip o enseñanza que me gustaría mucho que se quedara la gente que nos ve y nos escucha es la visión, el túnel. Okay. Esto tú y yo lo conocemos, ¿no? La visión del túnel la Pero tenemos bien. cuéntanos para aclarar esto, para quienes Porque la visión del túnel es la reducción, exactamente como lo estás bien marcando. Yo lo puedo marcar nada más con una mano porque con la otra estoy sosteniendo el celular, pero efectivamente hay una reducción de visión de la realidad. Cuando vemos, yo les pongo a mis alumnos estos ejemplos de catalejos, cuando vemos a través de los catalejos, pues vemos en una visión únicamente lineal y no nos permite ver otras opciones, salidas, otras respuestas. Cuando estamos en crisis, esta situación de visión del túnel es la que impera y por ello impide el que la gente pueda ver otras soluciones y entonces se vuelve obsesiva en una idea que lo está invadiendo e impidiendo encontrar A, B, C, D y Z de soluciones. A eso nos referimos con visión en túnel. si esperamos un poco más esta parte de crisis, pues quizás se lograría salvar muchas vidas. De ahí la importancia de estos call centers donde acompañan en una situación difícil. Sin embargo, y dime si es también un mito, una creencia obsoleta o lo que sea, llegué a escuchar en algún momento, digo, porque yo, pues sí, tanatóloga, pero si hay un tema al que le tengo todo el respeto del mundo, es justo a este. Entonces, me meto, pero no me meto. No, yo canalizo con los expertos como tú, porque sí le tengo como mucho respeto. Yo trabajé varios años en un hospital y yo recuerdo que algunos de los psiquiatras mencionaban que generalmente los pacientes que lo intentaban terminaban haciéndolo. ¿Ese es tu mito, Ale? Es un mito y no, y te voy a explicar por qué la dualidad. Generalmente alguien que lo intenta y no lleva un proceso terapéutico tiene 50% de probabilidades de repetirlo. Cuando lo Okay. intenta 2 veces y no lo logra, tiene 75% de posibilidades de intentarlo. Y si lo intenta 3 veces o más, se suma hasta el 90%. Wow. Qué Aquí como bueno suicidólogos, saberlo. no, sí, es altísimo. Entonces, como Sí. suicidólogos, sabiendo y evaluando esta condición, tomamos otro tipo de medidas precautorias como internamiento o como la medicación para que entonces el paciente se proteja, se cuide y evite esto. Pero fíjate que si alguien lleva un proceso terapéutico y entiende las razones por las cuales decidió quitarse la vida, es más fácil que encuentre las soluciones. Aquí la sugerencia siempre es que si alguien está pensando o lo intenta, vaya a un terapeuta e identifique qué hay de fondo en estas decisiones, porque normalmente, y ahí te va el otro tip para la gente que nos ve y nos escucha, lo que hemos encontrado, y esto es un hallazgo muy reciente, son errores cognitivos, Mari Carmen. Ah, wow. Cuéntanos de eso, ¿qué es? Pues mira, la verdad es que los neurólogos, neurofisiólogos y todas las ciencias de la neurología han avanzado mucho. Entonces, a través de mapeos cerebrales, tomografía axial computarizada, de electroencefalogramas, han podido detectar en el cerebro sí un cambio cuando la gente está emocionalmente alterada. En este cambio, y nos lo explican de esta forma, así se los voy a transmitir, es como una inflamación cerebral. Wow.
En esta inflamación cerebral ya no hay las adecuadas conexiones sinápticas que nos dicen los neurólogos y empiezan a tener alteraciones en la percepción. Entonces vemos o todo negro o todo blanco. Y estos son los casos donde ya se requiere medicamento, Ale. Lo que hemos visto que son casos en donde si es repetida esta situación o esta condición, sí requieren medicamentos. Pero ahí te va algo bien interesante que nos dicen los neurólogos. Esto pasa cuando tenemos un evento traumático. Ejemplo, si a ti, a mí, esperemos que no nos ocurra, nos asaltan, nos va a pasar eso. Hay un bloqueo y una exacerbación como dicen los neurólogos, como una especie de inflamación cerebral, que en ese momento podemos tomar malas decisiones o no hay una adecuada percepción de lo que está en el entorno y por ello alteramos todo. Además de las preparaciones que yo he hecho, yo soy perito en criminalística. Y algo que me sorprendía mucho cuando entrevistábamos a una persona que había sido agredida, violada o asaltada, es que distorsionaba mucho. Y nos decía, es que era un señor como de 1,90 y muy gordo, y a la hora que lo atrapaba, pues era un hombre de 1,70 Nada que y ni ver. estaba tan gordo. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Esta situación de alterar la realidad tiene que ver con errores de senso-percepción, errores cognitivos que se dan en eventos traumáticos, en eventos de shock y en eventos suicidas. Wow, qué interesante. Y esto es reciente, Ali. Muy reciente y bueno, gracias a los avances tecnológicos Sí, se claro. ha podido, ya ves que ahora el cerebro lo ponen en colores y Sí, sí, sí. describen exactamente, entonces han podido detectar que una gente bajo los efectos de estrés, de tensión, de nerviosismo y de ansiedad, tiene este tipo de respuesta, este tipo de visión a nivel cerebral. Wow, qué interesante, Ali. De veras que qué interesante. Oye, ¿y la edad, por ejemplo, influye en la Hemos elaboración encontrado. de duelos y en intentos o ideación suicida también, en ambos casos? Sí, te explico. Con respecto a intentos de ideación suicida, México ya tiene el segundo lugar en suicidios de jóvenes de 15 a 29 años de edad. ¿Quién tiene el primero, Ale? El primero lo tienen los accidentes automovilísticos, Ok. pero allí yo sí te puedo decir con conocimiento de causa, por los pacientes que mismo me refieren, muchos accidentes automovilísticos están camuflajeados. Sí, por Es supuesto. decir, tenían la intención suicida, ¿no? Claro. El Iba clásico. a 1000 kilómetros por hora, ¿no? Exacto. Se robaron el coche del papá, parece de reventón, van a la carretera, tomaron alcohol o drogas. Decimos, son las conductas para suicidas que mencionamos mucho en el campo de la suicidología. Entonces, estas edades son unas edades que nos deben preocupar y ocupar porque es en donde idealmente el adolescente se está conformando. Todos los psicólogos sabemos que son procesos en donde hay cambios biológicos, hay cambios físicos, hay cambios de mentalidad, cambios espirituales inclusive, visión del mundo, etcétera. Entonces, en este proceso de cambio, el joven puede percibir de forma diferente a su entorno y es altamente riesgoso. Y ya visto desde el punto de vista psicosocial, es algo que nos llama mucho la atención porque son jóvenes que idealmente deberían de estar pues desde estudiando, estando en una carrera, concluyendo una carrera, e inclusive algunos en el campo laboral. Claro. Y no están haciendo nada. Y no solo no están haciendo nada, sino, bueno, pues sabemos mucho del problema que se manejaba de los ninis, ¿no? Claro. Entonces tenemos un alto porcentaje de jóvenes que no están haciendo nada o que lo que están haciendo no les satisface. El suicida lo que no le está gustando es lo que está teniendo en su entorno por cómo lo está percibiendo. Entonces sí es una población altamente en riesgo y es una población juvenil, aquí te agrego mayormente en hombres quienes deciden quitarse la vida y en mujeres quienes lo intentan. Ah, ok. O sea, hay más hombres que lo logran y más mujeres que lo intentan. Así es, y aquí hay que agregar un punto importante que se debe conocer y es el método. Ah, ok. El Cuéntame. método mayormente es usado en los hombres por arma de fuego, tirarse de un precipicio y el ahorcamiento que
Yo que he recorrido varios estados de nuestra República Mexicana, encontramos el ahorcamiento como un método accesible, fácil, rápido pues es un método muy, muy usado. Te agrego, y es un dato que ahora sí te lo traigo fresquecito, ahora que estuve en Guatemala. ¿Sabías que allá se usa la pastilla del amor? La pastilla del amor, no, no lo había escuchado. Yo tampoco, digo, es algo nuevo que aprendí ahora con todos los suicidólogos. Resulta que en Guatemala les dan una pastilla a los personas que siembran, y es una pastilla para matar bichos y que las siembras no se infecten. Es una pastilla negra y ¿Pero es para las plantas o para ellos? para las plantas, Ah, ok. pero es obviamente altamente tóxica para matar bichos grandes cantidades, y resulta que empezaron a usarla los jóvenes que tenían una problemática de amor o Wow. desamor. Entonces, por eso se le llamó la pastilla del amor. A mí lo que me preocupaba, y decía yo que es increíble que el gobierno la distribuya con tanta facilidad, o que la gente lo pueda adquirir en cualquier tlapalería, sabiendo lo letal que pueda ser, ¿no? Wow. Pues muy buen dato, ¿eh? Dato Seguro es interesante. posible que ocurra en otros países también, ¿no? Ahorita, bueno, yo aquí en México también nunca lo había escuchado, pero bueno, pues, pues para que la gente tenga más control. O sea, es esta famosa pastillita negra que tener cuidado porque Aguas. es un método, ¿no? Okay. ¿Y Sí, las mujeres qué y métodos empleamos? la mujer utiliza el método de tomar pastillas, venenos o cortarse las venas. ¿Qué pasa ahí con esto? Yo a veces un poco en broma, un poco en serio, digo que las mujeres son vanidosas hasta en la muerte. Sí, sí. No quieren morir feas, entonces esto hace que pues el daño o la muerte sea interna, ¿no? Por ello es más rescatable. Cuando alguien toma un veneno o algún tipo de medicamento, se le puede llevar al hospital, se le hace un lavado intestinal y son rescatables. Wow. A eso nos Sí, sí, referimos una que pues, manera de que nos salven, ¿no? sí, es una posibilidad de que más fácilmente se les rescate y no tenga este efecto letal, ¿no? Esos serían los dos métodos. Y respondiendo a tu segunda inquietud, pues, pregunta respecto, bueno, si depende mucho la edad para elaborar el duelo por suicidio. Okay. Curiosamente, y mira, porque es muy buena pregunta, créeme, no me la habían hecho, entonces es una muy buena aportación para quienes nos ven, porque decimos que no debería importar la edad. Tú sabes que el duelo es una cuestión sentida y la siente el niño, el adolescente, el adulto y el anciano, ¿no? Sin embargo, cuando se trata por suicidio, hemos visto, y esto es un fenómeno social, que los adolescentes hoy la muerte lo sienten mucho más cercana, se habla más de la muerte, causa menos impacto que al adulto. Los adultos sí traemos otro contexto, otra ideología, otra filosofía de la muerte, pero el adolescente no solo por los videojuegos, no solo por las series, películas, canciones, son muchos factores que los acercan a la muerte. El tema no es tan novedoso como lo fuimos para otras generaciones. Y Sí. aquí la gran sorpresa es con los niños. El niño lo va a procesar de una forma mucho más digerible, más fácil, y si hay una complicación en un niño para el duelo es por la influencia de los adultos. Sí, seguro, seguro. Es seguro, ¿no? Es el miedo Entonces, que le vamos transmitiendo, nuestras inseguridades, etcétera, ¿no? toda esta situación de ansiedad, angustia, miedos, mitos y tabús que uno como adulto trae y se deposita en el niño. Normalmente el niño de hoy tiene una visión mucho más cercana a la muerte. También hay caricaturas, hay videojuegos, hay varias situaciones que les hacen o les permiten hasta el nombre. Y te paso un tip bien curioso. Cuando yo doy clases en el diplomado de suicidología, les pregunto a mis alumnos, que todos son adultos, ¿a qué edad escucharon la palabra suicidio? Te sorprendería que hay gente que hasta que llegó a la prepa. Wow, sí, sí me sorprende. Ahora le dices a un niño que se ha escuchado sobre el suicidio y te dice que sí. Sí, claro. Sí, sí. Eh, Porque además hay juegos en las redes que el final del juego es un suicidio, ¿no?
Sí, y que matas vidas, obtienes vidas, es decir, esa muerte reversible, ¿no? Así es. Sí, qué triste que esto esté pasando, pero bueno, de hecho, pues la enfermedad del siglo, la depresión, y por ende, pues hay un gran porcentaje de personas que se suicidan por depresión, no todas, como tú bien mencionabas, pero sí hay un gran porcentaje, por lo tanto, pues los suicidios van aumentando, además de una falta de sentido de vida, no sé si coincides con esto, Ale, como un sinsentido, ¿no? Como para qué lo hago, como para qué lucho, ¿no? No sé. Totalmente de acuerdo, y yo creo que aquí hay dos temas a abordar. El primero de ellos, y me gustaría tener mucha conciencia de quienes nos escuchan, con respecto a la depresión. La Organización Mundial de la Salud estableció que para el 2020 la depresión va a ser la enfermedad más incapacitante. Así es, estoy de acuerdo, totalmente. Entonces, estamos a unos meses de ya del 2020. Además, Ale, que habemos muchos depresivos funcionales. ¿Qué es esto? Habemos que nos levantamos, trabajamos, hacemos, vamos, con una vida aparentemente normal, pero que no nos ocurra algo que nos desencadena porque nos puede sacar de nuestro centro. Y eso es lo más riesgoso, ¿no? Por Yo supuesto. creo que es más riesgoso los que somos depresivos funcionales que los que ya están diagnosticados con una depresión porque ya saben. No sé qué opines tú. No, totalmente de acuerdo, porque alguien que es un depresivo funcional, está el impulso vivo. Entonces, en esta neurosis que vivimos, pues nos lleva el impulso. Aquí los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que si unas personas, por ejemplo, en el tráfico, tienen algún altercado, una situación, pueden bajarse y si traen pistola te Te matan. matan. Sí, te Allí matan. entonces son depresivos funcionales, pero en el impulso ahí está el riesgo. Efectivamente, y aquellos que ya están diagnosticados, que ya tienen Claro. un medicamento, un tratamiento, pues son predecibles, controlables y por supuesto tratables, ¿no? Yo Entonces, creo que este es otro megatema, depresión, ¿no? Depresión es otro megatema. de hecho, yo puedo decirte que del 70 al 80% de mi consulta son pacientes con depresión. Por eso he tenido que investigar, especializarme. Nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología tenemos una escala especial, validada y estandarizada con población mexicana para que no solo diagnostiquemos bien la depresión, sino el grado, porque hablamos de grados, hay del 2, del 4, del 8 y del 10, en una escala del 0 al 10. Pero yo creo que el evento, el tip importante que la gente debe saber es que la depresión es curable. Sí, Solo sí, se requiere un... hay remedio. Exactamente. Entonces, sí, un alto porcentaje de suicidas cursaban con depresión, pero porque la depresión, Mari Carmen, se hizo crónica. Y que no le tengan miedo, ¿no? Porque hay mucha gente que, hablando de mitos, es depresión, pues si no estoy loco, ir al psiquiatra no estoy loco, ir a un terapeuta no estoy loco. No le tengan miedo, es una enfermedad como cualquier otra enfermedad, ¿no? Lo que Sí, pasa es que las consecuencias, pues también son la muerte, es como una diabetes mal cuidada, un cáncer, si no lo atiendes puedes llegar a situaciones muy complejas, ¿no? y ahorita que mencionas bien lo de las enfermedades, por supuesto que la depresión puede darse a nivel familiar. Sí, Es además, otro como hay tema. una gran base emocional, la ley, yo creo que es contagioso, ¿no? Por supuesto, imagínate qué grave que estamos atendiendo en consulta a un paciente con depresión, riesgo suicida o intento, y hacemos toda una labor y esfuerzo, medicación, tratamiento multidisciplinario, pero ese paciente, Mari Carmen, regresa a casa y tiene un ambiente depresivo que se lo va comiendo todos los días. Sí. Yo recuerdo, Ale, cuando trabajaba en el Hospital de Español, un chico que intentó ahí mismo, porque bueno, yo ves que hay el área de psiquiatría ahí dentro y la psiquiatría es un área abierta, y era un suicidio en potencia y una vez se prendió fuego en el área de laboratorio y entonces pues no se quitó la vida, pero pues quedó muy mal y entonces estaba en terapia intensiva y la mamá le decía, por lo menos lo hubieras hecho bien, o sea, por lo menos si te hubieras quitado la vida, ¿no? Es fuerte, ¿no? Es fuerte lo que sistémicamente puede llegar a suceder, ¿no? Muchísimo. Fíjate qué curioso que esto que estás mencionando fue tema en este Congreso Latinoamericano de Suicidólogos, porque decíamos, ¿qué pasa con el tratamiento? Cuando alguien reta a un suicida, es realmente riesgoso, porque al suicida no se le debe retar, porque lo va a hacer.
Y lo logró O en 3 meses. por supuesto, claro, y como ese caso hemos tenido muchísimos en donde hasta el médico con la pena, si hay médicos que les dicen, pues si lo vas a hacer, hazlo ya, o Y hazlo usa un bien, método, que no te quedes. hazlo, Ay, no, sí, fuerte, muy fuerte. cosas que nos espantan a los suicidólogos porque decimos, pues están ayudando o no están ayudando, ¿no? Entonces ahí sí, mejor que ni intervengan. Entonces, sí, No, yo digo, ¿qué tratamiento tú recomiendas, Ali? O sea, ¿qué es recomendable hacer cuando hay ya pues esta situación de riesgo, a lo mejor 2 intentos, a lo mejor al primero puede ir a terapia, pero ya llevan 2 intentos, 3 intentos? ¿Qué sugieres? Yo me imagino que debe ser un equipo multidisciplinario, pero a ver, ¿de quién? ¿Formado por quién? ¿Qué nos recomiendas, Ali? bien, mira, lo que nosotros realizamos y con lo cual vemos a través de una evaluación interna al instituto que sí ha funcionado, sí es el manejo multi e interdisciplinario. Es decir, si hay necesidad, después de una valoración psicológica, que el paciente tome medicamentos, lo mandamos con un psiquiatra, pero mucho ojo, psiquiatra, suicidólogo, porque, Mari Carmen, tú y yo sabemos que a los psiquiatras, y con todo Sí, respeto, se les pasan las cucharadas. sí, sí. Entonces, necesitamos que el psiquiatra suicidólogo tenga conocimiento del adecuado manejo de un medicamento que vaya forma gradual, porque ahí te va otro tip, y ahorita me hiciste recordar muy algunos casos interesantes, pacientes que les dan medicamentos el psiquiatra y su siguiente intento son con esos medicamentos. Sí, claro, sí, por supuesto. Les están dando no el remedio, les están dando la manera de, ¿no? Sí, claro. El riesgo tan alto, entonces Sí, se requiere un manejo adecuado del medicamento y sobre todo el informe a los familiares de cómo este medicamento debe de manejarse. Entonces, allí hacemos todo el tratamiento multidisciplinario y algo que nos ha funcionado mucho en la familia es integrarla, informarla y orientarla. ¿Qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer? Tenemos alcances y tenemos limitaciones. ¿qué No pueden son, hacer, Ale? ¿Qué sí pueden hacer? Es todos los factores protectores que podemos identificar en consulta con el paciente y la familia, en donde si el deporte, una actividad cultural, una actividad recreativa, una adecuada salud, es decir, ver al ser humano integral, esto puede ayudar muchísimo y sobre todo las redes sociales y la protección que puede tener en el entorno el individuo. O sea, ¿con qué lo sostenemos? Y la familia, finalmente, ¿con quiénes cuenta la familia? Porque pues, todos tenemos familia, pero no con todos nos llevamos bien. Así es. Entonces, Y a lo ese mejor la punto, causa de tu ideación suicida es la relación con tu mamá, ¿verdad? Y tu mamá es la que está interviniendo. ¿Qué tan contraproducente puede llegar a ser eso, no? muchísimo. Entonces, así necesitamos identificar quiénes son las personas de alguna forma tóxicas o no adecuadas o no funcionales para el paciente. Y entonces, aliarnos a la parte sana. Los psicólogos así trabajamos, con la parte sana del paciente y con la parte sana de la familia. Entonces, cuando hacemos la entrevista con todos los familiares, siempre identificamos que a lo mejor el hermano mayor, el tío, la madrina, o si el papá o si la mamá serían el aliado terapéutico para apoyar a este paciente que pudiera estar en riesgo. Perfecto. Oye, Ale, y bueno, ya nada más para cerrar esta parte de hablar, porque bueno, se nos va el tiempo volando, pero no quiero que nos des ciertos tips interesantes. Como para, ahorita que estamos hablando del suicida, ¿nos puedes dar como ciertas ideas o características de una personalidad suicida? Sí, lo prometimos y con mucho gusto lo cumplimos. Encantados. Fíjate que la personalidad de perfil, el perfil de la personalidad suicida lo identificamos con varios puntos y obviamente a lo mejor hay muchos más, pero los sobresalientes son poca tolerancia a la frustración, poca capacidad de demora, esa impulsividad que tiene el individuo y el mal manejo de emociones. Y aquí el siguiente tip desde Mari Carmen, que ni siquiera las identifican. Así es. Están desensibilizados, podríamos decir, no contactan con ellas. No contactan, están desensibilizados y hay un término muy reciente que se usó y se está manejando como una condición muy ligada al suicidio y es la alexitimia. Ah, mira, Es un interesante. término nuevo, es un término que significa, lo vamos a dividir en tres partes, A, que es
sin, lexus, que es palabra, y timia, que significa emoción. Entonces, no le pueden poner palabras a las emociones. Si no le ponemos palabras a las emociones, lo que va a producirse como resultado es toda la impulsividad y la somatización. Así Si es. no decimos, estoy muy enojado, o estoy muy feliz, o desconcertado, o irritado, o el sentimiento o la emoción que identificamos, entonces eso lo vamos a traducir en acción o lo vamos a depositar en el cuerpo, que ya conocemos, pues todas las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Gastritis, colitis, úlcera, migraña y demás. Entonces, este perfil de personalidad de los sujetos que tienen riesgo suicida es porque les cuesta mucho trabajo, desde identificar la emoción hasta poderle poner nombres y el adecuado manejo. Podemos decir que la lexitimia, bueno, es un término que se maneja en psicología, pero en medicina es la catatonia, es como este estado catatónico donde no pasa nada, ¿no? No siento nada, no percibo nada, no me percato de nada. ¿Tendría que ser lo mismo, Ale? Fíjate que entendemos la catatonia como un tipo de esquizofrenia en donde la gente no se mueve, ¿no? Pero se ha empezado a usar desde la medicina como el no siento nada. Realmente es un sinónimo o algo Como la similar. depresión, ¿no? Ando depre como una tristeza profunda y catatonia, sí, sí, comprendo. Y que, como bien lo dice Sandro Depre, se ha normalizado. Sí, sí, sí. Y esto, por supuesto, que ni es sano, ni es normal, ni es adecuado, ¿no? Sí. Pero continuando con este perfil de la personalidad, encontramos que normalmente el depresivo es el que tiene, obviamente, mucho más riesgo porque tiende a ser muy melancólico, piensa mucho en el pasado, tiende a ver más lo malo que lo bueno y altera mucho la visión del entorno. Yo les digo que mis pacientes depresivos están viendo el mundo a través de un vidrio polarizado. ¿Cómo lo vemos? Pues todo oscuro. Seguros. ¿Qué hace la terapia? Quitarlo polarizado para que el paciente pueda con mayor claridad ver su entorno. Y por último, para las personas o para la personalidad suicida, encontramos en y bien lo dices, falta de sentido de vida. Curiosamente, la gente no planea el futuro. ¿Cómo te va a salir algo bien si no hay un proyecto de vida, si no hay esta idea o esta ilusión? Eh, yo conozco tu trabajo, lo que has hecho, pero porque lo deseabas, lo anhelabas. Yo también cuando quise ser psicólogo, bueno, pues era mi ilusión. Y así muchas gentes que tienen una meta, una idea, es más fácil disfrutar y vivir la vida cuando se ve que se está en el camino y se logra. Pero si no se tiene este proyecto de vida, esta ilusión por vivir, este goce del día a día, Que por te brillen supuesto, los ojos, digo yo. A ver, ¿qué te brilla? ¿Qué te hace brillar los ojos en la vida? Si no hay nada, pues sí, claro. la gente empieza a tenerle más relevancia, importancia a lo material, al ser, al tener, perdón, que al ser. Entonces no quieren ser alguien valiosos o no se identifican con alguien con recursos. A mí ahora en el Congreso me decían que cómo trabajaba yo con mis adolescentes y les decía, es que todos los adolescentes tienen recursos, tienen talento, a veces no lo identifican y el talento nos puede llevar del proyecto de muerte al proyecto de vida cuando descubren que ellos tienen unos recursos increíbles que pueden compartir, que pueden dar, que pueden transmitir. Ya, sí, Ale hace un trabajo maravilloso con adolescentes, tiene un programa de radio también hermosísimo donde pues trabaja mucho con estos adolescentes. Pero bueno, Ale, esto es en cuanto a la personalidad de los suicidas. Pero cuéntame algo de las personas que están elaborando un duelo porque alguien en su familia ya se suicidó. ¿Cómo es ese duelo? ¿Cómo afecta al sistema familiar? También, aquí es un proceso bien complejo. Necesitamos entrevistar a la familia y en la entrevista identificamos que cada uno de los integrantes va a vivir el duelo en forma diferente. Inclusive cuando llegan a consulta ya tienen un proceso diferente. Unos muy avanzados, otros muy atorados, otros al inicio. Es decir, hay que identificar. Cuando vemos que uno de los integrantes tiene mayor conflicto para este proceso, inclusive le damos una terapia individual. Ya habíamos hablado del tiempo, va a variar. A veces encontramos en procesos de duelos hasta de 5 años.
en donde se requirió mucho más trabajo porque era el hijo único, porque había conceptos diferentes respecto al suicidio, etcétera. Cuando hay necesidad de un proceso sano, desde la tanatología nos buscamos como herramientas todo. Y te voy a decir el proceso de las 3 Rs. Y para quienes nos ven y nos escuchan, que anoten. Porque este proceso de las 3 Rs a mí me ha funcionado maravillosamente. Hablamos de la resucitación. Okay. Necesitamos, Mari Carmen, que la familia resucite. Porque cuando alguien se muere, también se muere algo interno en nosotros. Esa relación, ese vínculo, eso que hacíamos con nuestro ser querido. Lo siguiente o la siguiente R es la rehabilitación. Y aquí es muy importante explicar que la rehabilitación es como cualquier tipo de rehabilitación física. Unos se rehabilitan más rápido, otros más lento. Y la rehabilitación es, digo yo, donde el tanatólogo se corona. ¿Por qué? Porque se hace a través del apoyo tanatológico, en donde somos como una especie de muleta. Se usa temporalmente, se apoya temporalmente y en el momento que el paciente empieza a recuperarse, el tanatólogo puede retirarse, ya no requiere esta muleta. Y en la rehabilitación, todo sirve, todo sirve. Y aquí hago comercial de todos tus libros que he recomendado, porque la gente a través de la lectura se va a identificar, va a conocer, va a quitar mitos y sobre todo va a conectarse emocionalmente con lo que es el proceso del duelo y cómo lo han vivido otras personas. En la rehabilitación, libros, artículos, películas, videos, actividades, muchas cosas pueden servir. A uno le sirven más unas cosas, a otros menos. Y la última R es la la renovación. Okay. Esta renovación, lo sabemos desde la tanatología, es hacer cambios importantes en el entorno porque la vida no sigue igual. Nuestro ser querido ya no está. Entonces necesitamos renovar, hacer cambios. El ejemplo más claro, Mari Carmen, tú lo sabes, algunos que nos escuchan tal vez, es decir, no podemos quedarnos con las cosas de nuestro ser querido eternamente. Hay que regalar, hay que vender, hay que soltar, y ya te quedarás con las cosas significativas, pero necesitamos hacer cambios y renovación. He tenido pacientes que al no querer hacer la renovación, pues dejan en la habitación de su ser querido tal cual estaba, su ropa, sus cosas, y eso algunos... Es caer en un duelo complicado, un duelo desadaptativo, ¿no, Ale? A grados ya más severos que pueden ser cuestiones psicóticas. Tuve pacientes que le ponían su mesa todos los días al hijo que se había muerto hace 5 años. Muy fuerte. Con cosas así ya bastante más afectadas, más alteradas, ¿no? Entonces, con las 3 R's... Como santuarios, ¿no? Como santuarios, como lo dejaron cuando falleció, etcétera, que pues no llevan a nada, ¿no? Y que también es muy dado el que se le idealice, ¿no? Y era maravilloso, y ya era único, y era sensacional, y le ponen su altar, y bueno, entonces se convierte en un santo. Eso tampoco ayuda. Entonces vamos de la mano de las 3 R's, va mucho la información, la educación y la orientación a los familiares para que este proceso sea adecuado. Es muy importante, por supuesto, el trabajo del tanatólogo supervisado. Y yo recalco muchísimo, la supervisión no es que te estén vigilando lo que tú estés haciendo, te están ayudando a través de otros ojos, sí. Cosas que no puedes ver tú. Yo mismo, Mari Carmen, me superviso porque necesito la opinión de otros especialistas desde otros ojos, de otro ángulo, y créeme que encuentro cosas maravillosas que, ay, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no lo identifiqué? Yo, ¿no? Yo estoy en terapia también, o sea, constantemente estoy revisándome y con otros coaches coachando, o sea, lo necesitamos el autodistanciamiento. Cuando estás metido en una situación no puedes verlo, ¿no? Necesitas distanciarte para poderlo ver. Así es. Correcto, muy bien. Oye, Ale, y ya para cerrar nada más, cuéntanos, ¿los grupos de apoyo sirven para este tipo de duelos? Muchísimo. Fíjate que los grupos de duelo es algo que ha sido ya cada vez más conocido, cada vez más aceptado, y ahí te comparto también, hace 3 semanas estuve yo en el norte de la República Mexicana en un congreso internacional de funerarias.
Wow. Las funerarias, Mari Carmen, están haciendo unidades del duelo. Sí. Mucho ojo con el nombre. No son terapeutas, son espacios en donde la gente va a hablar, por eso las han llamado unidades. A mí me pareció muy adecuado porque no es la clínica, sino es un espacio en donde se les abre a los papás, a los familiares de alguien que murió por diversas causas, y esto facilita mucho. Específicamente en los grupos de duelo por suicidio, sí se requiere criterios de inclusión y criterios de exclusión. Yo lo hago con los grupos que tenemos aquí en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, en donde lo importante es que ya no estén en crisis, que sea voluntario, ¿no? Y bueno, que es algo que hablaba con Alfonso cuando estuve en la conversación con Alfonso también, porque ya ves que la muerte de hijos también lo recomendable es grupos de apoyo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en que en esto no se vuelva un grupo de quejas, un grupo de qué mal nos ha ido, soy la persona más desafortunada del mundo, porque se puede llegar a caer en eso, ¿no? Por ejemplo, en muerte de hijos son padres despojados, y eso suena como muy fuerte, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, que las personas que manejen los grupos de apoyo sean profesionales como tú, ¿no? Por ejemplo, de hecho, Alfonso me decía, los grupos de apoyo son de 8 sesiones, no más, porque si no se puede caer, o es el riesgo de caer en la victimización, en que no entre nadie más, somos como aislados del mundo y no se vuelven a integrar. Y esto es lo que hay que tener cuidado. No sé qué opinas tú, Ale. Sí, de hecho nosotros tenemos nuestros criterios de inclusión y de exclusión. Entre los más importantes, muy bien lo dices tú, muy bien lo dice Alfonso, saber que tiene un tiempo limitado. No Sí. son grupos de AA que duran 20 años o más. No, hay que tener muy claro. Segundo, que ya hayan tenido un proceso individual que, que les permita no estar en situaciones de estrés alto, de duelo exacerbado, porque tampoco avanzan y tampoco ayudan. Ahí nada Y, más hay que acompañar, claro. y tercero, exactamente, algunos grupos se hacen que les llamamos grupos abiertos, donde se permite que ya haya avanzado una o dos sesiones, se integren otros personas para enriquecer el grupo, ¿no? Obviamente tenemos un número limitado de integrantes, un tiempo limitado, porque hay grupos que se quieren alargar 5 horas, tampoco es sano. Y muy importante es que sea, yo siempre fíjate que lo hago hombre-mujer de terapeutas. Es algo que creo que es diferente que si fueran 2 mujeres o 2 hombres. El yin y Creo que el yang es equilibrar. yo siento que es lo adecuado en donde la visión de la mujer, la visión del hombre sí complementa. Entonces, yo he visto mucho más avance, mayor profundidad y comprensión en todo el entorno cuando los terapeutas son hombre y mujer. Exacto. Y para concluir, los grupos también son grupos que se requiere autoevaluar si están sirviéndoles. No a todo el mundo les sirven los grupos, ¿no? Claro. Sobre todo aquellas personas que sí están en la victimez, ¿no? Que yo creo que pues no quieren saber nada o en una depresión muy profunda, que en ese momento lo que requieren es otro tipo de ayuda. Esto no quiere decir que ya no se pueda hacer nada, pero en ese momento requieren otro tipo de ayuda. Correcto, si alguien en este grupo empieza una situación crítica o se abrieron cosas que aparentemente estaban cerradas y demás, pues pasa a terapia individual y en cuanto esté recuperado se reincorpora. Perfecto. Ale, algo con lo que quieras cerrar. Sí, muy importante. Yo cerraría con esta información a las personas respecto al duelo por suicidio, que si bien es un duelo difícil, complicado, largo, es un duelo necesario. Si no lo afrontamos, si no lo llevamos a cabo, desde la tanatología sabemos lo que es el duelo encadenado. Y aquí te voy a hacer referencia a un libro que me impactó de una autora que tú conoces, que yo conozco, Rosana Roca Tagliata. Sí, claro, que va a estar con nosotros. Ah, también, pues un abrazote con ella, porque la verdad, en su libro Un hijo no debe morir, a mí me impactó mucho una historia donde decía una persona que pensaba que lo peor que le había ocurrido es que su hijo se suicidara y que no iba a haber dolor mayor, y que le encontró el dolor mayor cuando el segundo hijo se suicidó. Así es. No. ¿Cómo ves? Es muy fuerte todo esto, pero qué bueno que mencionas. Es un duelo necesario de elaborar, porque además los duelos se heredan, ¿no? Y se nos van acumulando y se van, como tú dices, encadenando. Ale,
¿dónde te puede encontrar la gente que esté interesada en que des charlas o en contactarte o en que les atiendas? ¿Dónde? Danos tus datos, por favor. Con muchísimo gusto damos toda la información. Estamos en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, en la alcaldía de Coyoacán. Avenida, eh, Estamos en la Avenida Gran Sur, dentro de la Plaza Gran Sur. Esto es en el primer piso, consultorio 7. Los teléfonos 4631-3307 y nuestra página donde pueden encontrar muchos artículos. También nos has aportado tú algunos artículos que los insertamos en nuestra página. Son gratis, los pueden consultar. Sí, Hay videos, mucho material y es www.suicidología.com.mx. ok, pues miren, cualquier cosa, contacten con los expertos y Alejandro Águila es uno de ellos. Alejandro, muchísimas gracias por todo lo que nos aportaste, por todo lo que pudiste ofrecer y dar a la sociedad, que es mucho, en un tema que está siendo verdaderamente un problema. Muchísimas gracias, Ale. Y Gracias. nos Un vemos en la abrazo segunda a ti por la cover. oportunidad. Estamos en la primera, pero vamos a ir por más, ¿ok? Ahí estaremos. Suerte. Gracias, Gracias. Ale. Hasta luego.